Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Jueces. Vamos a estar leyendo el capítulo 4. Y seguimos estudiando la serie que iniciamos este año, platicando acerca de mujeres ejemplares de la fe. Hemos visto ya varios ejemplos que nos deja la palabra de Dios y cómo es que cada una de las mujeres que hemos estudiado presenta un desafío y una característica única, importante y especial para cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a estar hablando de Débora. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado la historia de Débora. Muchos de ustedes han escuchado las proezas, como nosotros pensamos, que Dios hizo mediante la vida de Débora. Pero el día de hoy vamos a estar leyendo atentamente tanto el capítulo 4 como el capítulo 5, donde el Señor nos explica, nos describe y nos muestra la manera en que Él se glorificó por medio de la vida de Débora. Y queremos responder una pregunta importante. ¿Cómo pudo Débora, una mujer, acabar con un ejército enemigo? De nuevo, ¿cómo pudo Débora acabar con un gran ejército enemigo? Vamos a intentar responder esta pregunta y para iniciar vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Acompáñenme en una oración. Padre Celestial, esta mañana te damos gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos permitas abrir nuestra mente, nuestro corazón para aquello que tú deseas que nosotros aprendamos esta mañana. Que tu Espíritu, por favor, nos ilumine, nos transforme por medio de lo que estaremos escuchando esta mañana. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. En Cristo, amén. Muy bien. Lo que vamos a hacer es, en el capítulo 4 se describen los eventos que ocurren en esta historia y después en el capítulo 5 tenemos un cántico que describe o recapitula ciertos eventos que ocurren en el capítulo 4, pero la manera en que lo hace y la manera en que enfatiza los distintos eventos que ocurrieron en el capítulo 4 son muy importantes de destacar. Entonces lo que intentaremos hacer será en el capítulo 4 enfocarnos tanto en la desolación que ocurría y el llamado que el Señor hace a Barak, y después la batalla y el desenlace para terminar con el capítulo 5, que es el cántico que prorrumpe en labios de Débora. Muy bien. Lo primero que tenemos en el capítulo 4 es el inicio de la historia. Dice: después de que Ahod murió, uno de los jueces anteriores, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Podemos preguntar, bueno, ¿qué habían hecho? ¿Qué habían hecho de mal ante los ojos del Señor? Entendemos, por lo que encontramos en el capítulo 5, que ellos habían vuelto a la idolatría. Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Dice el capítulo 5, versículo 7, se habían terminado los campesinos, se habían terminado en Israel, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. El 8, habían escogido nuevos dioses. En todo Jueces hay un ciclo. El Señor libera al pueblo, el pueblo se siente libre y escoge nuevos dioses,
y es un ciclo. Ese es un ciclo similar a lo que nos pasa a nosotros. Nos encontramos en un momento de dificultad, nos encontramos en un momento de aprieto, clamamos al Señor, el Señor nos libra y después escogemos nuevos dioses. El trabajo, alguna relación, siempre hay algo. Ya cuando estamos en un momento de bonanza, escogemos nuevos dioses. Para nosotros es muy fácil señalar a los israelitas y decir, qué gente tan terca, qué gente tan idólatra. Pero de nuevo, pensar de esa manera es un grave error. Volvieron a hacer lo malo entonces, vuelven a buscar nuevos dioses. Y entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Bueno, hay desolación, no hay paz. No hay shalom. ¿Y qué ocurre? Durante 20 años, el Señor los entrega en manos de Javín, rey de Canaán. ¿Cuántos años? 20. Para nosotros, cuando leemos las Escrituras, suena muy rápido todos estos eventos. No, pensemos 20 años. 20 años en el que estos ejércitos de Javín los oprimían. Llegaban a sus cuevas donde ellos guardaban sus alimentos, las saqueaban, cobraban impuestos, destruían, asesinaban por 20 años. Y no solamente esto, se nos menciona que el ejército contra el que ellos, o más bien dicho, el ejército que los oprimía, era un ejército sumamente poderoso. Vamos a leer, dice el versículo 2, el Señor los vendió en manos de Javín, rey de Canaán, que reinaba en Hazor. Hazor está más o menos al norte, unos 50 kilómetros al norte del mar de Galilea. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Jaroset Goyim. Entonces los israelitas clamaron al Señor, porque Javín tenía 900 carros de hierro y habría oprimido duramente a los israelitas durante 20 años. Hasta los 20 años los israelitas claman, Señor, líbranos, Señor, sálvanos. No solamente hemos sido oprimidos por 20 años, sino que este ejército es un ejército sumamente poderoso. ¿Qué tenía? 900 carros de hierro. ¿Qué hacían los carros de hierro en esa época? Bueno, los carros de hierro eran ya sea 2 caballos, generalmente dos caballos, podían ser más, y a estos carros impulsaban un receptáculo donde estaba el jinete de los caballos y atrás de él había alguien que lanzaba proyectiles, flechas, jabalinas y demás. Ahora bien, se menciona incluso, si vemos arqueología egipcia y demás, vamos a ver muchos ejemplos de estos carros que tanto en la edad de bronce como un poquito en la edad de hierro fueron bastante populares. Uno diría, bueno, ¿qué ventaja hay entre eso y un hombre a caballo que tenga un arco y una flecha? En ese entonces, las monturas de los caballos y las habilidades ecuestres no eran tan elevadas. Entonces, la idea de un jinete a caballo tirando arcos y flechas, que sí ocurre mucho tiempo después, no era factible. Es decir, no habían hombres a caballo que desde caballo tiraran arco y flecha, lo cual ocurre mucho tiempo después. Sí habían jinetes, pero era algo muy rudimentario. Es posible que, como no tenían monturas tampoco sólidas y fuertes, fuera una caballería más frágil de lo que fue mucho tiempo después. Entonces, realmente contar con estos carros era una ventaja enorme. Estos carros se usaban para romper formaciones, tenían lanzadores de flechas o proyectiles y en ocasiones se usaron guadañas en las ruedas para despedazar al enemigo. Venían estos caballos a toda velocidad, rompían filas de enemigos y tenían también como espadas al lado, lo cual causaba estragos en el enemigo. Uno diría, bueno, tal vez un hombre con una lanza podía hacer algo contra ellos.
La velocidad en la que viene el caballo, incluso algunos caballos podrían tener protección, significaba que iban a pasarle encima al enemigo. La velocidad del caballo, la fuerza del caballo, el tamaño del caballo hacía imposible detenerlos. 900 caballos, 900 carros de guerra. Eran palabras mayores. Entonces, teniendo ese escenario, 20 años de opresión, 900 caballos, 900 carros de hierro, se levanta Débora. Solamente se nos dice, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. A diferencia de otros jueces, ella tenía una característica, era profetisa. El rol de ella pareciera más similar a lo que tenemos a Moisés, es un paralelo a Moisés, podríamos decirlo. Y tenía una posición distinta al de otros libertadores como Ehud u Otoniel. Y en esta historia empezamos a ver un paralelo entre ella y Javín y el general de Israel que se llamaba Barak y Sísara, el general de el rey de Canaán, de Javín. Palabra de Dios viene a ella y dice el versículo 5: ella se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas subían a ella a pedir juicio. No se nos dice nada más, no se nos dice que esto fuera algo extraño, no se nos dice que esto fuera algo singular. El Señor la había elegido y la había puesto como jueza y profetisa en Israel. En una época en donde cada quien hacía lo que bien le parecía, como tenemos en Jueces, el Señor levanta a Débora. Entonces el versículo 6, ella manda llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: esto ha ordenado el Señor, Dios de Israel. Ve, marcha al monte Tabor y lleva contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. Yo atraeré hacia ti a Sísara, comandante del ejército de Javín, con sus carros y sus muchas tropas hacia el torrente Sison, y lo entregaré en tus manos. La Reina Valera dice: no ha salido Jehová delante de ti. Lo traduce de una manera muy interesante. Ahora, pongámonos en los zapatos de Barak. Llega la profetisa, en la palabra de ella tenía autoridad, y le dice: ve, el Señor te ha ordenado, lleva contigo a 10,000 hombres. 10,000 hombres contra este ejército que solamente de carros tenía 900, solamente de carros, era muy poco, era prácticamente nada. Entonces, al escuchar eso, Barak dice: me da miedo. Yo creo que yo no puedo contra ellos. Dame una seguridad, dame una certeza. Esto es prácticamente la conversación entre Trump y Zelensky esta semana. Algo así le dijo Barak. Tú dices que vas a estar conmigo, necesito una certeza. Necesito saber que efectivamente vas a pelear a mi lado. Entonces Barak le responde en el versículo 8: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. El Señor le había dicho a Barak, específicamente por boca de Débora, que él los entregaría en sus manos. Pero Barak era un hombre como tú y como yo, con miedo. Que cuando vemos que el Señor nos envía a un sitio, cuando vemos que el Señor claramente nos está pidiendo que hagamos algo, decimos: Señor, me da miedo. Y entonces empezamos: si por favor en tu palabra me muestras claramente, yo lo haré.
Señor, muestra claramente que tal negocio no es de acuerdo a su voluntad. Y dice, oh, Señor, pues que ese negocio me va a dar mucha prosperidad. Dame una señal. Falta de fe. ¿Y qué respondió Débora? Le dijo, ciertamente iré contigo, le dijo Débora. Sin embargo, el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Sísara en manos de una mujer. Por el texto entenderíamos que es en manos de Débora. Ahora, suena muy fácil pensar que Débora fue a la batalla con él. En esas batallas ni los reyes estaban a salvo. A veces se rompían filas, a veces hacían maniobras de pinzas, maniobras de pinzas o rodeaban al enemigo, y entonces la parte donde estaba el rey y su séquito quedaba destruida. Es por ejemplo lo que hace Alejandro Magno con Ciro en la batalla de Gaugamela. Se iban ante el rey, lograban esquivar las tropas enemigas. Entonces cuando el rey los veía cerca, a correr, y el ejército veía a su rey correr, y vámonos también a correr. Y los muertos en la mayoría de estas batallas no ocurrían en la línea de frente, ocurrían cuando un ejército lograba hacer que el otro huyera, y ahí era la matanza, porque ya rompiendo filas, no habiendo cohesión, habían matanzas. Débora va a la batalla. No tenemos aquí información de que Débora fuera una guerrera. No tenemos información de que Débora iba con arco y flecha. ¿Con quién iba Débora? Con el poder de Dios. Imaginemos a Barak y a Débora al frente de las tropas, en una posición alta tal vez. Débora, sabiendo que si sus tropas eran rodeadas, la mataban. Requería mucho valor por parte de Débora. Posiblemente la bolita se le fue del lado de ella. El Señor te llama, Barak, a que tú vayas. Bueno, me da miedo, ve tú conmigo. Que verás que si nosotros fuéramos Débora, ¿qué diríamos en ese momento? No, Barak, el Señor te mandó a ti. Tú vas, confía en Él. Ella dijo, yo voy. Era una declaración muy fuerte de fe en el Señor por parte de Débora. Un valor por parte de Débora enorme. Y entonces ella le dice, solo que, presta atención, Barak, el honor de la victoria será para una mujer. En todo ese texto vemos cómo Dios trastoca los valores. Platicaremos más adelante sobre este hecho con más a detalle, pero para el Señor, el fuerte no es el fuerte. Verán, siempre que nosotros pensamos en los héroes de la fe, pensamos en un David. Y decimos, David venció. Un chico valiente que fue capaz de enfrentarse. Cuando David se muestra frente a Goliat, él dice, te venceré para que la gente sepa que el verdadero Dios es Jehová de los ejércitos. La razón por la cual él logra vencer a Goliat no fue por su valor, fue por su confianza en Dios. Y lo mismo ocurre acá. Ellos colocan una cierta cantidad de tropas arriba, cerca del monte, y en el versículo 12 dice, avisaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, y juntó Sísara todos sus carros, 900 carros de hierro, y a toda la gente que estaba con él desde Jaroset Goyim hasta el torrente Sison. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos, ya que el Señor ha salido delante de ti. Aquí es el texto, perdón.
que la Reina Valera lo traduce, ¿no ha salido el Señor delante de ti? Bajó pues Barak del monte Tabor seguido de 10,000 hombres. En el capítulo 5 nos explica qué es lo que ocurre. Están estos hombres con sus carros, con su ejército que posiblemente venía detrás de los carros, y van pasando por el torrente. Este torrente, sin saberlo ellos, se había desbordado. ¿Y qué pasa cuando hay carros en medio de un lodazal? No sirven de nada. Los carros en un lodazal no sirven de nada. Y como el torrente se había desbordado, la fuerza de este hombre, que eran sus 900 carros, le sirven de absolutamente nada. Los carros se atoran en el lodo y entonces una de sus fuerzas, estos carros, quedan inutilizados. Y los hombres prácticamente los emboscan viniendo del monte y hacen tienen una victoria total. Sísara, ¿qué pasa con Sísara? Aquel valiente general con 900 carros decide huir y dice: el Señor derrotó a Sísara con todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara bajó de su carro y huyó a pie. ¿De qué le sirvieron a este hombre 900 carros? De nada, inutilizados. Y Barak persiguió los carros y el ejército hasta Haroset Goyim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, no quedó ni uno. Pero Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber el Kenita, porque había paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Eber el Kenita. Y Jael, una mujer, salió al encuentro de Sísara y le dijo: venga, señor mío, venga a mí, no tema. Y él fue hacia ella a la tienda y ella lo cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua porque tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y él le dio a beber. Entonces lo cubrió. Muchas gracias. Y él le dijo: ponte a la entrada de la tienda y si alguien viene y te pregunta: ¿hay alguien aquí?, tú responderás: no. Él tenía temor de otro hombre, de otro fuerte al igual que él que quisiera atacarle. Entonces dice: escóndeme, por favor, escóndeme. Sísara temía que algún hombre lo encontrara sin saber que su verdadero enemigo era una mujer que a sus ojos era inofensiva. El Señor lo entrega literalmente en su mano, ya que con una mano, estando él dormido, agarra ella una estaca y con otro un martillo y acaba con su vida. En esa época ellos eran muy diestros con esas dos herramientas. ¿Por qué? Porque armaban tiendas todo el tiempo. Si se movían, tenían que armar la otra tienda y tenían que usar estacas y martillo para armar la tienda. Y cuando Barak venía persiguiendo a Sísara, versículo 22, Jael salió a su encuentro y le dijo: ven y te mostraré al hombre que buscas. Y entró con ella y vio que Sísara estaba tendido, muerto, con la estaca en la sien. Quiero que prestemos atención a algo. En el capítulo 5 vamos a ver más matices poéticos, pero aquí se ve algo muy interesante. Si vamos en el capítulo 4, el versículo 2 dice: el Señor los vendió en mano de Jabín. Dice el versículo 7: yo atraeré hacia ti a Sísara, comandante del ejército de Jabín, con sus carros y sus muchas tropas hacia el torrente de Sison, y lo entregaré en tus manos. Primero la mano de Jabín. Después Dios le dice: lo entregaré en tus manos a Barak. Cuando Débora responde a Barak, ¿qué le dice? El Señor venderá, versículo 9, a Sísara en
manos de una mujer. Versículo 21, Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y tomando en la mano un martillo, lo clava. Y el versículo 24, la mano de los israelitas se hizo más y más dura sobre Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. En nuestros ojos humanos es lo que observamos: la mano de Jabín, la mano de Barak. El Señor lo entregó en manos de Jael. Pero detrás de todo este panorama, ¿la mano de quién les había dado la victoria? Del Señor. La verdadera mano que estaba atrás de todos ellos. Lo que nosotros observamos con nuestros ojos humanos son las manos de estas personas obrando, haciendo una cosa, haciendo otra. Pero detrás, la verdadera mano es la mano del Señor. Él había orquestado todo. Y entonces llegamos al versículo 5, al capítulo 5. Y quiero que prestemos atención a 4 elementos en el capítulo 5. De acuerdo a muchos exégetas, este canto es uno de los fragmentos más antiguos que tenemos del Antiguo Testamento. Posiblemente tal cual como lo tenemos escrito, se registra en una fecha cercana a los Hechos. Y este es el canto de Débora. Dice Débora y Barak, pero en la manera en que el hebreo lo utiliza, cantaron, lo utiliza en femenino. Entonces, posiblemente este es el cántico de Débora. Y durante todo este canto hay muchos juegos de palabra. Por ejemplo, subyugaron a Canaán, Canaán. Hay una similitud en las palabras. Esto era como un poema. Entonces van a haber palabras que venían rimando. Otro ejemplo sería la 100, Beracato, que tiene misma consonante de Barak. Entonces hay mucho contenido poético. Y las 3 cosas, ya habiendo dicho la cuestión poética, que quisiera subrayar. Primeramente, Débora quiere explicar qué fue lo que ocurrió. Porque si nosotros pensamos en Débora, una mujer que posiblemente de joven fue echada a un lado, fue menospreciada, y de pronto el Señor la coloca en un sitio de importancia, ¿qué esperaríamos en el momento de la victoria? Tal vez una reivindicación. Ya ven, el Señor puede usar al hombre como a la mujer. El Señor no me ha despreciado a mí siendo mujer. Pero la manera en que Débora elabora el cántico, creo yo que nos debería dar una lección muy importante, tanto de las masculinidades mal entendidas como de las reivindicaciones de algunas mujeres de la misma manera. Dice el versículo 4, Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste del campo de Edom, la tierra tembló. También cayeron gotas del cielo y las nubes destilaron agua. Los montes se estremecieron ante la presencia del Señor. Aquel Sinaí ante la presencia del Señor, Dios de Israel. Primeramente, alabanza a Dios. Ella entiende que toda esta victoria, que toda su labor, que toda la labor que tenía ella como profetisa y jueza era del Señor, para la gloria del Señor. Versículo 6, en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron desiertos los caminos. Los viajeros andaban por sendas tortuosas. Se había terminado, los campesinos se habían terminado en Israel, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Habían escogido nuevos dioses. Entonces la guerra estaba a las puertas. No se veía escudo ni lanza entre los 4,000 de Israel. Mi corazón está con los jefes de Israel, los voluntarios entre el pueblo. Bendigan al Señor.
había desolación. Me levanté yo y no había nadie que levantara una lanza. Y en el versículo 19 y 20, quiero leer estos dos, dice, vinieron los reyes y pelearon entonces los reyes de Canaán en Taanac, cerca de las aguas de Megiddo. No tomaron despojos de plata. Desde los cielos las estrellas pelearon. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara. El torrente de Sisón los barrió. El antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, alma mía, con poder. ¿Quién había destruido al ejército? Y lo repite 3 veces. Torrente de Sisón los barrió. El antiguo torrente, el torrente de Sisón. Poéticamente hay una repetición que quiere enfatizar algo. ¿Quién había destruido estos carros? El torrente. Dice el 20, un versículo antes, desde los cielos las estrellas pelearon, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. ¿A quién se refiere con estrellas y torrente? ¿A quién está atribuyendo la victoria? A Dios. A Dios. Vuelve a repetir tanto en el versículo 19 y 20 hay una repetición en cuanto a lucha. Pelearon entonces los reyes de Canaán. Hay una doble repetición de la palabra pelea. Ellos pelean, pero contra ellos ¿quién está? El torrente y las estrellas. El torrente y las estrellas. Esta es una victoria cósmica. Los caballos habían sido vencidos. Se presentan dimensiones cósmicas de la batalla. Son las estrellas las que pelean. Se presenta una conexión entre esta victoria y lo que el Señor había logrado al liberar a los hebreos en el Mar Rojo. Una victoria cósmica. Segundo elemento que Débora quiere explicar acá, que enfatiza. En el versículo 26, dice, extendió ella la mano hacia la estaca de la tienda y su diestra hacia el martillo de los trabajadores. Entonces golpeó a Sísara, desbarató su cabeza, destruyó y perforó sus sienes. Esto rima con una parte arriba del 22 cuando habla del galopar de los caballos, el trueno de los caballos. En hebreo, jalemu. Pero de aquí en el versículo 26 utiliza jalmut, martillo, y jalema. Hay una rima. Es decir, Débora quiere prestemos atención a algo. Esto destaca la manera milagrosa y sorpresiva en que Dios actuó a favor de Israel. La fortaleza era perfeccionada en la debilidad. El galopar de los caballos por un lado. Recordemos, los carros, cualquier persona que viera esos carros galopando hacia ellos tendría miedo. Pero esa fortaleza aparente, ¿dónde es destruida? En la debilidad de un martillo y una estaca. La fortaleza perfeccionada en la debilidad. Esa afirmación no solo animaría a los israelitas primitivos en circunstancias difíciles o al parecer imposibles, sino también a los israelitas y judíos en el exilio. El pueblo de Dios en todo momento y todo lugar. Al pueblo de Dios, Débora le recuerda: la fortaleza de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Quién era el fuerte en esta historia? Jabín y Sísara. ¿Qué arma era la fuerte? Los carros. ¿A mano de quién entregó Dios? A mano del débil. Sísara ni se le pasó por aquí pensar que una mujer acabaría con su vida. Pero esta historia nos deja claramente marcada la idea de que el verdadero poder se perfecciona en la debilidad, el poder de Dios. Fortaleza en la debilidad. Tenemos victoria cósmica, fortaleza en la debilidad. Y finalmente se hacen dos paralelos. Se menciona por primera vez a Débora como madre de Israel. Y se hace un paralelo. El paralelo lo podemos ver
en el versículo 28. Débora nos traslada poéticamente hacia la casa de la madre de Sísara. Y la madre de Sísara está esperando noticias de la batalla y no escucha noticias. Hay silencio. Pero alguien le dice: no te preocupes, no han llegado por lo siguiente. 30, versículo 30. ¿Acaso no han hallado el botín y se lo están repartiendo? Una doncella, 2 doncellas para cada guerrero. Para Sísara un botín de tela de colores, un botín de tela de colores bordada, tela de colores del doble bordadura en el cuello del victorioso. Las siervas de la madre de Sísara le dicen: tranquila, están repartiendo el botín de guerra, están repartiéndose las mujeres. Y es interesante que meta el concepto de doncellas aquí, cuando en todo este relato la mujer ha tomado un papel tan preponderante, siendo Débora la profetisa y jueza, siendo Jael la que mata al poderoso general. Y ellas piensan que el orden de ese mundo sigue igual, que un hombre poderoso llegó a vencer a otro enemigo y están repartiéndose las mujeres. Y ante esa realidad que se imaginan estas personas está la victoria del Señor. La victoria del Señor tenemos lo opuesto, que el Señor había vencido al fuerte por medio del débil. La historia de 2 madres. Una termina con un cántico de victoria y la otra con una endecha. El cambio es completo y drástico y nos recuerda lo que el Señor nos dice en 1 Samuel 2, 6 y 7. Cuando Ana dice: el Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Ella lo entendió claramente, Débora. La victoria había sido del Señor. Una victoria cósmica que había mostrado su brillo en la fortaleza que existía en medio de la debilidad. Quisiera terminar con 4 aplicaciones esta mañana. La primera tiene que ver con los carros. Los carros se utilizaban como un recurso en un ejército poderoso. Solamente los 900 carros eran suficientes para acabar con cualquier ejército enemigo. En esa época eran los tanques de su momento. Cualquier soldado que se enfrentara con un tanque el día de hoy solo sabría que solamente con la torreta está acabado. Pero el relato enfatiza algo claro. Con Dios del lado de la espada siempre vencerá al carro. No cuenta qué tienes al lado tuyo, sino a quién tienes a tu lado. Con el Señor a tu lado no importa el enemigo o las circunstancias frente a ti. Lo que importa es que Dios está a tu lado. Débora no confió en sus fuerzas, sino en el Dios que estaba a su lado. 1. Con el Señor a tu lado, no importa el enemigo o la circunstancia frente a ti. Como segundo punto, me gustaría enfatizar que Dios es el que da la victoria, pero la da mediante la espada de Barak y sus hombres. Barak siguió persiguiendo al enemigo, se cansó, jadeó, y gracias a que él perseguía al enemigo, Sísara cae en manos de Jael. Débora también. Débora fue a la batalla, arriesgó el pellejo.
El riesgo de morir ahí era grande. Y el texto no indica que ella fuera diestra en la espada. Dios pedirá de ti el actuar con fe. Las batallas no se ganan sin que Dios pida nuestra entrega y actuar en obediencia. En el trabajo, el Señor esperará de ti, aunque confiemos en Él en todo momento, ese actuar en fe y obediencia. No esperamos esas batallas con las manos cruzadas, acostados o sin actuar. ¿El Señor te dará esa victoria en la universidad? Sí, pero requerirá también de tu parte poner esfuerzo, estudio y diligencia. El Señor podrá restaurar tu matrimonio, pero requerirá también de nosotros ese paso de fe y obediencia. Valentía, coraje y valor. Débora nos deja un ejemplo claro de valentía, coraje y valor. Aunque el Señor ha dado la victoria, ve con valor, valentía y coraje. 3. Al final del cántico de Débora dice: así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, pero sean los que te aman como la salida del sol con toda su fuerza. Los que te aman puede sonar muy parecido y relacionado al amor que prodigamos a los nuestros de manera emocional y sentimental, pero nada más alejado del amor bíblico. Amar al Señor es ser fiel a los compromisos del pacto con el Señor. Deuteronomio iguala el amar a Dios con la fidelidad del pacto, como obediencia a Dios y obediencia a su voluntad revelada en su ley. Así que la declaración aquí significa que los que están en una relación del pacto con el Señor y mantienen dicha relación mediante la obediencia al Señor, brillarán como el sol cuando se levante en su fuerza. La fuerza de esas personas no viene de ellos mismos, sino del Señor, quien es fiel a sus compromisos de pacto con ellos. Y de la misma manera, los desobedientes son enemigos para quienes no hay esperanza de vida fuera de aquel que es la fuente de vida. El amor a Dios se muestra en obediencia a Dios y en fidelidad a su pacto con el Señor. Y como cuarto punto, se podría hacer de este texto un texto hombre versus mujer. Pero el énfasis en este pasaje no pareciera ser ese. La alabanza en Débora aquí no parece mostrar una y otra vez una reivindicación en esta guerra de sexos. Lo que hace es voltear el asunto a Dios. Él es capaz de humillar al fuerte, al que confía sus fuerzas mediante una estaca y al que confía en sus números mediante el barro. En otras palabras, sería un error que entendiésemos que el propósito de este texto es decirle a una mujer: tú debes de pelear como Sísara, empodérate para tener los 900 carros. No, es decirle al hombre: tu fuerza no vale nada y tu debilidad tampoco vale nada separada de Dios. Al hombre decirle: por más que tengas 900 carros, eres un carro atascado en el barro, víctima de una estaca. Y a una mujer decirle: no esperes tener esos 900 carros. No pongas tu fuerza en querer tener esa posición de liderazgo, ese valor. No está ahí la fuerza verdadera. La fuerza verdadera, tanto del hombre como de la mujer, está en el Señor. Es el Señor el que puede usar tanto la fuerza de un Sansón como la mano débil pero también fuerte de Jael, como la presencia imponente de Débora en el campo de batalla sin utilizar una sola lanza.
Debes cumplir con valentía y humildad cualquier posición de liderazgo y servicio para traer gloria a Dios, tanto hombre como mujer. Debes evitar caer en la posición de la guerra de sexos. No se trata de luchar por tener la fuerza de Sísara. Se trata de que confiando en Dios y obedeciéndole, reconozcamos todos, hombres y mujeres, que la riqueza, la fuerza, la victoria y la provisión no dependen de nuestros esfuerzos, sino de la provisión y la voluntad de Dios. Oremos. Padre Celestial, te alabamos. Te alabamos porque nos has mostrado de qué manera tú humillas al orgulloso, de qué manera tú enalteces al que confía en ti. Con este cántico de Débora, Señor, en la que ella muestra de qué manera no tuvo temor ante el enemigo, tuvo confianza en ti, que habías prometido la victoria. Nos muestras dónde está la verdadera fortaleza. La verdadera fortaleza, Señor, está en tu poder. Confiando en ti y en tu poder, podemos usar cualquier posición de liderazgo y servicio para traer gloria a tu nombre. Permítenos reconocer y recordar que tú das la victoria, que tú también nos pides esa obediencia y ese acto de fe, y que en tus manos una estaca puede derrotar al enemigo, que en tus manos la oración y la presencia de una mujer valiente como Débora puede derrotar a un ejército enemigo para tu gloria. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.